Bienvenidos Emilio Laszlo, bienvenida Victoria De Masi a la pantalla andan? de Gelatina. ¿Cómo Aló. andan? Muy bien. Me alegra mucho que estén acá. Un día muy especial hoy, es el cumpleaños del presidente de la Nación. Correcto. Seguramente ya lo hablaron. Correcto. Y Sí, cumpleaños número 55 de Javier Gerardo Milei. Número redondo. Le La trajo un verdad pequeño que se lo homenaje. ve muy bien para tener 55 años. Podría tener 10 años menos tranquilo. bueno, si haces un poquito de archivo y ves el Milei de 2023 y el de ahora, Eso puede ser. Pero incluso lo veo realmente joven. Hay veces que lo veo y pienso que tiene 16 años. Pero viste, cuando lo ves caminando raro, está con dolores de espalda fuertes, me parece. Sí, sí, sí. Bueno, no nos vamos a meter igual en es la Argentina, no es Javier la Milei. Argentina, la Sí, Argentina. sí, Todos sí. estamos con dolor. Un país con dolor de espalda. Exactamente. Un país con dolor de espalda. Así que hoy cumple 55 años, lo cual significa que hace 5 años era su cumpleaños número 50. Y en octubre del 2020 nos cruzamos con este flyer ahí con unos amigos, con Clementina Flores, con Esteban Castro, y decidimos ir a lo que fue el primer acto de Javier Milei como político, ¿no? Él da el salto de la batalla cultural a el barro de la política, como le dice él o como le decía él. ¿Es con este acto que da el salto para vos, Emilio? Sí, lo dicho por él mismo, ¿no? Obviamente lo anuncia unos días antes por Zoom, por vivo de Instagram con José Luis Espert, pero luego con sus fanáticos, con sus simpatizantes, con sus militantes y con un puñado de dirigentes que ahora vamos a mencionar, se fueron a Plaza Holanda, ¿no? Chomba amarilla, campera de jean. Sí, no sé si chomba amarilla, campera de cuero tenía. Vamos a ver ahora a ver. si tenemos el video para empezar a ver las primeras imágenes. Algunas banderas del Partido Libertario, de la UCD, mucho barbijo, plena pandemia estamos hablando, ¿no? ¿2020 era esto, dijiste? 2020, octubre del 2020. No, tremendo momento. Él no era diputado, era un simple panelista de televisión. Ahí está Karina Milei, la hermana, hoy secretaria general de la presidencia. Y bueno, el programa fue el único medio ahí cubriendo los acontecimientos. Personas que te podías cruzar ahí: Carlos Maslatón, Lilia Ya no está. Lemoine, Sigue estando. Emanuel Danan. Ya no está. Digo, ya no está, me refiero cerca del presidente. Sí, claro. Karina Milei, Sigue estando. Alicia y Beto Milei también, padres de Javier Milei, con quien Sí. recién se había reconciliado. Y ahí vemos el saludo con el invitado especial, José Luis Espert. Y Luis Rosales, que termina siendo, o quien había sido, perdón, su candidato a vicepresidente. Así ¿Dónde es. está Luis Rosales? Vamos a escucharlo a José Luis, si les parece. Javier Milei me invitó a su cumpleaños, así que cómo no estar en el cumpleaños de un amigo y un amante y defensor de la libertad como Javier. Bueno, Este es el cumple que sopla su la enfrentamiento a bengala. muerte con las bengalas, ¿no? Y la escupe también. Exactamente, Javier. De acá a 2023, ¿hay alguna chance de que se alíen también con Juntos por el Cambio? En lo personal no veo ninguna chance. Javier lo mismo lo dice porque son lo mismo que los actuales ahora. O sea, hoy no hay oposición en el gobierno, son todos lo mismo. Negocian entre ellos. Les propongo, queridos libertarios, repliquemos ese milagro. Volvamos a ser ricos, volvamos a ser potencia mundial. ¿Querés que me ponga el barbijo? Como quiera vos, como quiera vos. Vamos a dar un buen ejemplo. Danan, otro que ya no está, Que ¿no? podemos cuidarnos. Es muy crítico ahora con la gestión de Sí. Milei, ¿no? ¡Viva la libertad, carajo! La fila de las selfies es a la derecha. Digamos, acá no hay nadie de izquierda. Esto es un camino, así que son fechas, pero es bueno marcar, digamos, el inicio de la batalla de la libertad. ¿Quién lo hubiera Para ver dicho? la pavada que decía, porque son todos mentirosos. Llegan todos arriba y se piensan en el bolsillo de ellos, nada más. Cristina, el que está, el que va a venir, son todos iguales. Todos mentirosos son. ¿Pensás que puede ser presidente Milei? Mirá, la gente está tan ignorante que cualquier cosa le sirve. Él estaba chusmeando nomás, ¿no? Se sentó ahí en el contenedor para ver qué pasaba. Ayer estaba repasando esta cobertura, ¿no? A la que volví ya tantas y tantas veces y siempre encuentro cosas nuevas. Acá hay gente que Entonces, dice que sepa Laszlo que la primera vez que lo vi a Milei fue por él. Bueno, de Bueno, nada. hacete cargo, la verdad, también. Yo me ¿no? hago La cargo, por responsabilidad que te toca en el devenir del país. ¿Cuántos teras tenés de material? Tengo 1,5 teras desde el 2020 hasta el 2023, hasta que llego a la Casa Rosada. Tu material es histórico a la altura del de Santiago Oría. Entonces, repasando este material ayer, encontré una frase más que no le presté demasiada importancia en su momento. Cuando charlábamos ahí con José Luis Espert, Cuando se me te dijo ocurrió... gracias a Fred Machado por financiar este acto. Tanto no, Ah, pero ok. mirá lo que le pregunté y lo que me contestó. ¿Cómo se va a financiar la campaña? Ah, tremendo. Hasta ahora lo único financiamiento que pensamos tener es el nuestro, el nuestro. Estamos dejando de trabajar y usando los ahorros
que nosotros tenemos para financiarlo. Por eso es muy chiquitito lo que estamos haciendo. Ojalá que aparezcan donantes que nos financien, por ejemplo, los traslados avión cuando se No pueda lo puedo volar, creer, la hermano. nafta para poder recorrer la Argentina o las provincias donde vamos a competir, la organización de eventos. Bueno, lo encontraron, ¿no? El donante. Impresionante, Laszlo. Ahí está. Impresionante. Feliz cumple, Javier Milei, nada más. Sos el Archivo General de la Nación directamente. Sí, claro que sí. No, ese material es muy valioso. Archivo General de la Pandemia, seguro. Sí, eso. Me gusta sí, ese título. ni hablar. Seguro. Bueno, amigos, en esta ocasión, Argentinos de Bien no cuenta solamente con la palabra de Emilio Laszlo y Victoria De Masi porque han invitado gente. Sí, porque nos queríamos correr un poco de la agenda electoral, Bien. venimos hablando mucho de eso y nos topamos con un libro que a mí me interesó muchísimo por el tema que trata, porque hay feministas de derecha, sí, claro. Y estamos con las autoras, con Melina Vázquez y con Carolina Espataro. Sin padre, sin marido y sin Estado. Sin padre, sin marido y sin Estado, Melina Vázquez, Carolina Espataro, bienvenidas a Gelatina. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar acá. Me gustaría presentarlas primero, de esto ya lo acordamos antes. Melina es socióloga, Carolina es comunicadora social, ambas son investigadoras de CONICET y profesoras en la Universidad de Buenos Aires. Y lo que hicieron es un trabajo de campo espectacular porque es del margen al centro y de abajo hacia arriba. ¿Y de qué se ocuparon? Se ocuparon de investigar a las mujeres que votaron a La Libertad Avanza en 2023. Y mi primera pregunta para las autoras, y gracias por venir, es ¿cómo les decimos a estas mujeres? Si son liberales, libertarias, conservadoras, mileístas, ¿qué son estas mujeres de derechas? Bueno, nosotras lo primero que hicimos con esas mismas preguntas fue preguntarles, ¿no? Si ellas eran mileístas, cómo clasificarlas de alguna manera, y optamos por recoger la manera en la que ellas se reconocen. Trabajamos con 3 generaciones de mujeres muy heterogéneas entre sí, pero todas ellas dicen somos mujeres liberales, no mileístas. Bien. Ah, ok, bien. Todas ellas son liberales y tienen una genealogía con el liberalismo muy distinta. Las señoras liberales hablan de las banderas de la UCD, algunas fueron militantes de la UCD, de la UPAU, llegaron al liberalismo tempranamente en los años 80. Encontramos otras que entraron al activismo con el conflicto del campo, que se vincularon con el PRO, se desencantaron con el PRO y encontraron en esta radicalización a la derecha un lugar que muchas veces les costó caro porque vienen de clases altas donde vincularse con Milei era raro, ¿no? Solo mi sobrina me entendía porque en mi mundo social causaba espanto la figura de Milei. Y las más jovencitas que llegan al liberalismo en la pandemia, ¿no? Cuando un poco en este escenario que ustedes reponían recién, una de nuestras entrevistadas, Olivia, de hecho fue por primera vez al cumpleaños de Milei y empezó ahí una carrera militante en Pibas Libertarias y es una de las activistas que nosotras entrevistamos. El perfil social de las más jovencitas es muy diferente respecto a estas señoras. Y hay una gestualidad muy contracultural que hace que ellas, muchas digan, nosotras somos libertarias, ¿no? Pero no es una disquisición ideológica o que se pueda encontrar en las bibliotecas, en los libros, sino más bien una apropiación y una relación con el mileísmo, con ese Milei contracultural, ese Milei que vieron como un rebelde que desafiaba las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio. O sea que, si entiendo bien, las generaciones más adultas llegan desde el liberalismo a Milei y las generaciones más jóvenes llegan desde Milei al liberalismo, ¿no? Una cosa así. Así es. Bien. Ellas hicieron una segmentación súper interesante, lo dividieron en las señoras y en las pibas. Bien. ¿No? ¿Qué cosas tienen en común estas señoras con las pibas y cuáles son las diferencias? Bueno, un punto de diferencia muy importante es que las señoras liberales no se sienten feministas, ¿no? Para ellas el feminismo sigue siendo una mala palabra, no fueron educadas en esa conversación pública, en la que sí fueron educadas la generación intermedia, que nosotros ubicamos entre 30 y 40 años, y las jovencitas de 20, en donde el feminismo se masificó fuertemente y ellas escucharon hablar de feminismo en sus escuelas secundarias, en las universidades, en los sindicatos, en los partidos políticos, incluso en los clubes en donde participaban. A partir del 2015, bueno, se empezaron a armar comisiones de género y el feminismo se convirtió en una conversación pública. Entonces, las generaciones más jóvenes son hijas de su época, ¿no? Y también hijas de la masificación del liberalismo a partir de la aparición de la figura de Milei. Esa es la gran diferencia, ¿no? Las mujeres más grandes, aunque ellas se sientan rebeldes para su generación, dicen, nosotras fuimos educadas para cuidar el hogar y la familia y sin embargo rompimos con eso y salimos a militar,
Tal vez algunas dicen tenemos tendencias feministas, pero no se reconocerían dentro de ese movimiento. Y sin embargo, las más jóvenes sí, y lo que quieren es levantar su propia bandera. Dice, si el feminismo nació liberal, ¿por qué dicen ellas, las zurdas, es su forma de hablar, nos robaron las banderas? Había una de las mujeres de las señoras que en el libro se define como femenina más que feminista. Por ahí está, y bueno, en contraposición a las más jóvenes que no se sienten, digamos, representadas por ese feminismo de la última ola. Es por ahí, ¿no? Sí, de hecho, otro elemento que las aglutina es lo que ellas llaman los decálogos del feminismo liberal, ¿no? Ellas construyen algunos puntos que dan forma a ese feminismo liberal. Algunas dicen no somos feministas, pero en los decálogos sí nos reconocemos, ¿no? El primer punto de ese decálogo es nadie tiene el monopolio de la representación de las mujeres, ¿no? Un poco criticando que, dicen ellas, las zurdas crean que son las únicas que pueden hablar en nombre de las mujeres, y aunque ellas son anticolectivistas, igual que los mundos liberales de los que forman parte, se reúnen y dicen, como esta señora que decía que era femenina, no feminista, decía, yo ya no cedo ni un centímetro. Nosotras nos juntamos, inclusive es muy llamativo porque hay varones que han emulado los grupos, ¿no? Por ejemplo, las mujeres liberales argentinas surgieron y después los varones o crearon un grupo mixto que se llama Movimiento Liberal Argentino, donde sí dejan estar a los varones, ¿no? Y aparece mucho esto de por qué se Pero ese juntan. grupo fue fundado por mujeres. Claro, claro. Y de hecho, bueno, también negociando los términos, decían, somos mujeres liberales y los varones creían que éramos putas. Entonces teníamos que encontrar los términos para nombrarnos. Y ahí ellas empiezan, a pesar de resistir la idea de ser feministas, tienen que encontrar un lugar, porque para ellas hacer política es muy difícil. Y cuando hablan de esas dificultades, si nos abstraemos de la ideología y del lugar donde las encontramos, dicen cosas muy parecidas a las que nosotras escuchamos con otras mujeres en otros lugares, ¿no? A mí lo que me pareció de este libro del que estamos hablando, que se llama Sin padre, sin marido y sin Estado, es que es un libro incómodo, desde mi punto de vista, incómodo de leer, pero también hay una incomodidad en estas mujeres que se definen de esta manera, porque, por ejemplo, en la universidad no encuentran textos en los programas de estudio en donde se sientan representadas. Entonces, ¿cuál es este lugar para este gran grupo de mujeres que no piensa y ni siquiera vive como ese feminismo de la última ola? ¿Dónde se ubican? ¿Dónde se ponen? Bueno, la incomodidad es un hilo conductor de todo el libro. De hecho, nosotras empezamos escribiendo como una advertencia al lector, a la lectora, que es decir, bueno, este libro implica atravesar ciertas incomodidades que tienen que ver con las que atravesamos nosotras al escribirlo y al hacer la investigación, y también con las incomodidades que atraviesan ellas, porque esto que señalás es como constitutivo de su identidad. Por un lado, ellas son mujeres que levantan la bandera del feminismo en un espacio político que se presenta como antifeminista, antigénero, que niega las desigualdades. Entonces ya ahí hay un ruido, ¿no? Nosotras somos pocas, nos estamos juntando, queremos que sean más, pero en este espacio hablan de antifeminismo y nosotras somos feministas. Son parias dentro del liberalismo argentino. Exactamente. Incluso es interesante marcar cómo las nombran. Cuando ellas llevan una agenda de género o una agenda de mujeres, es el modo en el que la denomina, les dicen marxistas culturales, ¿no? Como ser las zurdas de ese espacio, ¿no? Y la verdad que no encuentran eco entre los varones que militan en el mismo espacio, entre sus intereses, Y ¿no? ellas, reconocen estar en minoría. Digo, para cualquiera que va a un acto como el que veíamos recién, o a un acto de hoy, fuimos al Movistar Arena hace poquito, pero también en las encuestas de opinión que marcan cómo fue el voto en el 2023, la diferencia es abismal entre cómo vota cada género, si querés. ¿Se reconocen en esa minoría? ¿Las incomoda? Sí, exacto. De hecho, es el punto de partida de su militancia también. Al liberalismo Claro. le faltan minas. Dicen, esta discusión ya la dio el peronismo, la dio el radicalismo, la dio la izquierda. Nosotras tenemos que traer esta discusión acá y traer más mujeres. Pero bueno, en un espacio que no les da la bienvenida. Y tampoco se sienten bienvenidas en el movimiento feminista más amplio, ¿no? Porque las agendas económicas, ideológicas que llevan, bueno, no son las que simpatizan. Entonces, no encuentran su lugar ni en el liberalismo ni en el feminismo. Pero, por ejemplo, ¿están a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo? Bueno, ahí hay posiciones que pueden leerse en clave generacional. Las mujeres más grandes no. Ok. Ninguna, a ver, sí se ve en todas ellas el proceso de despenalización social que se vivió en el 2018-2020 en la Argentina. Ninguna cree que una mujer tenga que estar presa por abortar. En este momento en donde se apareció Belén como película, bueno, es interesante, ¿no? Estas mujeres no acordarían nunca que una mujer tenga que estar presa por abortar, pero las más grandes no están a favor de la legalización. En cambio, las más jóvenes, muchas de ellas sí. Y sobre todo consideran que es una discusión que ya pasó, es un debate que ya se dio.
cuando se coqueteó con esta idea de la posible derogación de la IVE, bueno, incluso las que estaban en desacuerdo con la legalización dicen, ya está, esta discusión fue muy costosa, incluso al interior de las familias, ¿no? Los pañuelos celestes, los pañuelos verdes, en las escuelas secundarias a las que pertenecían, esta discusión ya se dio. Y muchas de ellas sí llevaron el pañuelo verde atado a sus mochilas, pero hoy en día dejan de usarlo porque consideran que pertenece a las zurdas. ¿Cuál es la mayor incomodidad que tuvieron que sortear o atravesar o padecer durante la investigación y durante la escritura del libro? Tal vez la incertidumbre sobre cómo iba a ser recibido este libro, porque estábamos mirando a mujeres en un lugar que es muy difícil para la academia, que costó mucho, inclusive, bueno, hubo otro libro anterior que yo escribí, que compiló Pablo Semán, que abrió muchos debates, que ¿Cuál? Está entre nosotros. Ah, sí, claro. Y dio muchos debates. Buenísimo. Un lindo libro, pero más que nada fue interesante la conversación que habló. Nos encontró discutiendo en una unidad básica o en un canal de televisión con un montón de gente que encontró en esa investigación un insumo para pensar, que es en definitiva la razón por la que investigamos, ¿no? Para hacer papers de nicho, ¿no? Entonces hubo algo súper interesante. Este libro está teniendo un recorrido un poco parecido y eso nos agrada, pero teníamos un poco de temor respecto de cómo se iba a recibir esto. Y sobre todo tuvimos una pequeñita prueba porque este libro nació un poco después de una nota que sacamos en Anfibia, cuando nosotros sabíamos que las mujeres que estaban reuniéndose en el mileísmo se juntaban el 8 de marzo del 2024. O sea, Milei ya era presidente. Dijimos, bueno, vamos a ver mujeres. Entramos a la legislatura porteña y dijeron, bueno, vamos a hablar del feminismo liberal. Y ahí se nos explotó la cabeza. Dijimos, bueno, vamos a escribir una nota en Anfibia y sacamos una nota. Y las reacciones a la nota fueron intensas. Dijimos, bueno, ¿qué recepción puede tener este libro? Pero a la vez tuvo 10.000 descargas y entonces dijimos, bueno, un interés hay por este tema y un desconocimiento, porque las mujeres no pueden votar a Milei, no puede haber mujeres militando por Milei, Claro. y sin embargo hay mujeres Obvio. ahí. Entonces, bueno, nos movió un poco la posibilidad de conocer eso y tal vez el temor de qué recepción iba a tener entre nuestros colegas, la recepción inclusive entre ellas. Y la verdad es que cuando haces investigación y tenés materiales de campo y demostrás un poco un mundo que está ahí a pesar de todos los prejuicios, bueno, habría una conversación interesante con colegas, con mujeres feministas de izquierda y también con ellas que muchas están agarrando este libro para ir a los eventos liberales. Y perdón, sigue a mí. No, volviendo a esto del debate sobre el aborto, ¿no? Me interesa traer un nombre que es el de Gloria Álvarez, que sé que lo estudiaron más de cerca. Para quien no la conoce, es una intelectual, una política guatemalteca, que podríamos decir que es de extrema derecha, aunque hoy supongo que los mileístas no la quieren demasiado. Y puntualmente ella tiene una posición a favor de la despenalización del aborto, ¿no? Y hay un debate histórico para quienes seguimos este movimiento, que es con Agustín Laje, vía Zoom también en esos años, no recuerdo qué año, pero... 2021. 2021, bueno, todavía en plena pandemia, con Javier Milei moderando desde Sí. Buenos Aires, también por Zoom, que bueno, termina los gritos, dura como 1 hora y pico, es muy interesante de ver, pero más allá de ella, personalmente, digamos, ¿qué representa una dirigente de extrema derecha que era cercana a ese movimiento, pero que muchos libertarios hoy la tratan de zurda prácticamente por ese tipo de posiciones, ¿no? Sí, ese debate, bueno, es clave a quienes les interesan estas discusiones. Bueno, recomendamos que lo vean. Tiene casi 3 millones de vistas hoy en día. ¿Está bueno? ¿Es un buen debate? Es un debate interesante porque muestra, por un lado, lo mal que la pasan las mujeres en estos espacios libertarios para debatir. Porque, bueno, después de esa discusión en YouTube, Gloria Álvarez nos cuenta, nosotros la pudimos entrevistar, que se hizo hashtag #RipGloria, ¿no? Porque, bueno, las redes sociales son difíciles para las mujeres en general y ellas no son la excepción. Y lo interesante es que hoy Gloria Álvarez es una representante muy crítica de Donald Trump y de Javier Milei, ¿no? Porque lo que dicen es, bueno, como muchas de las mujeres con las que trabajamos, en definitiva la agenda conservadora está ganando lugar y la agenda liberal libertaria que a nosotros nos interesa, está perdiendo lugar. Hay una charla que dice algo así como la avanzada antiderechos de la derecha, ¿no? Que organizó Gloria Álvarez, y cuando nosotros vimos el título nos estalló la cabeza. Podría ser una actividad que se organizara en nuestra Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Y sin embargo la llevaba ella adelante, que es una libertaria, una mujer joven que fue precandidata a presidenta en Guatemala y que es muy importante para ellas, ¿no? Es una referente también que recomienda literatura. Muchas de ellas leen, se forman y quieren tener un lugar en la política a partir de su propio mérito. Y bueno, Gloria Álvarez es una figura importante. Perdón, inclusive Gloria Álvarez es autora de muchos de los libros con las que ellas se forman y hay 2 libros que expresan un poco ahí está uno. Cómo hablar con un progre y cómo hablar con un conservador. Y esto expresa un poco la posición de estas mujeres que
discuten el perdón, conservadurismo. Perdón, la misma que escribió Cómo hablar con un progre, escribió Cómo hablar con un conservador. Exacto, ok, y es la de perfecto. la tapa. Porque las mujeres somos multitasking. ¿Viste? Buen título, O sea, me parece. No, además plantándose como en una tercera posición, ¿no? Ujú. Cosa que hoy, bueno, ya claramente con el discurso de Milei en Davos como poner un punto de inflexión, claramente se encuadra en una lógica mucho más conservadora y reaccionaria. ¿De dónde es la mujer, perdón? De Guatemala. De Guatemala. ¿Y existe en Argentina alguna vocera, así como Agustín Laje o Nicolás Márquez asumen la vocería del antifeminismo dentro de la Fuerza Libertaria? ¿Existen mujeres que estén dando esa discusión desde la Argentina, que pretendan tener como un lugar de exposición pública o asumir esa voz? ¿Desde el antifeminismo decís? No, desde esta posición. Sí. El antifeminismo está claro, son todas las influencers. Sandra Bronciña, que es una de las que dice, bueno, el modelo de mujer en el que yo creo es la Virgen María, por ejemplo, se declara provida. Bueno, Antonella Martí, que por ahí la conozcan porque ella Sí. se fue de estos mundos, publica libros, es una de las autoras que ellas leen para formarse y hoy dice, bueno, si ser feminista liberal es esto, díganme zurda, ¿no? Ella fue una de las que asesoró junto con María Blanco, que es una economista española que escribió un libro muy importante para estas mujeres que se llama Afrodita desenmascarada. Asesoraron a Gloria Álvarez en ese debate con Laje y muchas de las mujeres que nosotras entrevistamos odian a Laje, ¿no? Y también reconocen esa radicalización hacia la derecha que dicen esto no es liberalismo, ¿no? Entonces están en esa tensión entre el conservadurismo que se toma por liberalismo, dicen ellas, y el progresismo del que tampoco se sienten parte. ¿Y qué piensan de, por ejemplo, mujeres que sí llegaron a lugares de poder y de decisión, como por ejemplo Victoria Villarruel, Lilia Lemoyne, Celeste Ponce, la topadora Santillán? Porque también leemos en este libro mujeres que están poniendo en discusión el techo de cristal, o sea, quieren llegar a esos lugares de decisión, que es igual a la consigna del feminismo última ola, que por supuesto yo milité, ¿no? Porque así como me sentí incómoda, también sentí que tenemos deseos parecidos e iguales en algunos casos. Entonces, ¿qué les pasa con estas figuras que están muy visibilizadas en La Libertad Avanza, con su estética, con su forma de hablar, con los proyectos que presentan? Bueno, esto que decís, por momentos me sentía incómoda, por momentos decía, están hablando de lo mismo. Es algo Sí. que nos pasó todo el tiempo con Meli haciendo trabajo de campo. Decía, esto ya lo escuchamos en otros espacios, en nuestra facultad, en espacios de activismo más cercanos. No, pero esto no, nada que ver. Era como un acercarse y un alejarse continuo porque comparten un diagnóstico, ¿no? Ser mujer, digamos, la condición de género te limita las expectativas y te establece una forma de vida muy distinta que la de los varones y ellas lo perciben como en su propia vida. Pero bueno, por ejemplo, Lilia Lemoyne no es una figura respetada para ellas, ¿no? Ah, mira. No lo es y ellas creen que muchas de estas mujeres llegan a la política por leyes de cupo, por paridad, por acciones afirmativas. Y están en desacuerdo, dicen. Las mujeres Por tenemos- ser sexys, por tener relaciones con o cercanía con determinados varones que sí tienen influencia dentro del partido. Estoy autocompletando, pero no sé si es así. ¿Eso es otro motivo? Exacto, perfecto el autocompletado. De hecho, por eso Sin Padre y Sin Marido tiene que ver con eso. Bueno, llegar a la política porque nosotras lo merecemos, porque nos formamos, porque leemos, porque armamos grupos de lectura, porque nos juntamos con otras y nos impulsamos para hacer más, ¿no? Entonces, Lemoyne no es una figura que respetan. Con Villarruel hay un vínculo más ambiguo porque sí, ella rompió el techo de cristal, es vicepresidenta, es una persona que cumple con su rol para ellas de manera adecuada, pero bueno, la agenda más conservadora de Villarruel no es parte de sus propias agendas, ¿no? Ninguna de ellas milita organizadamente para la derogación de la IBE y bueno, y es una de las agendas de Villarruel. Entonces establecen una distancia. Estas mujeres no son las que ellas levantan. Sí, por ejemplo, María Corina Machado, ¿no? Porque hay una agenda transversal en ellas vinculada no solo al antikirchnerismo, sino una discusión sobre el gobierno de Maduro, al que definen como una dictadura. Entonces, bueno, María Corina Machado es una figura importante y el Premio Nobel de la Paz recibido recientemente fue algo que celebraron. Les hago una pregunta a ustedes que también es válida para vos, que es la relación con Karina Milei, ¿no? Porque el jefe de esta fuerza política... Y el jefe. Y el jefe. Masculino. Exactamente. Es decir, ¿qué valoración tienen ellas de Karina y qué valoración, si sabemos, tiene Karina de ellas? Y aprovecho y meto una más. ¿Disputan poder dentro de La Libertad Avanza? O sea, cuando se está acercando el cierre de listas, ¿quieren participar, digamos, morder un cargo o no necesariamente?
Bueno, la figura de Karina es igualmente controvertida porque llega por hermana, no tiene las credenciales de la formación liberal, como por ejemplo sí le atribuyen a Mondino, que es una mujer formada en las usinas liberales. Claro. Inclusive Patricia Bullrich, que aunque fue acusada de ser montonera pone bombas, ella la ven como una mina que se la banca, ¿no? Y bancársela para ella suma. Muchas están a favor de la aportación de armas, hacen clases de tiro, inclusive como estrategia compensatoria, cuando les bajaron el 8 de marzo este año, armaron una clase autogestiva de tiro en un polígono de San Fernando. Entonces, Karina un poco va por ese mismo lado, ¿no? Ahora, algo importante para decir, ellas disputan lugares, ellas quieren romper el techo de cristal de la política, pero no es tan solo ni exclusivamente La Libertad Avanza, ¿no? Estas mujeres se nuclean en torno a fundaciones liberales, a universidades liberales, también como SEADE o UCEMA, y partidos políticos. Pero las mujeres con las que trabajamos están en muchas provincias de nuestro país y se nuclean en distintos partidos. Por ejemplo, el Partido Demócrata es uno de ellos. Algunas vienen del PRO, del sector de los halcones, asociado más con Bullrich. Es decir, que el conglomerado de partidos de los que forman parte es heterogéneo y se alientan mutuamente aunque no se puedan votar, porque una por ahí está en una provincia, entonces distinta de la que vive otra. Pero la idea de empoderar a las mujeres en la política es un elemento transversal y ellas se reúnen y buscan eso a pesar de que no puedan ni siquiera votarse, ¿no? ¿Me mirás por lo de Karina? Pensé. No, pensaba en cuando mencionabas algunas diputadas, ¿no? Lilia Lemoine, Santillán, pienso también en Marcela Pagano y Lourdes Arrieta, que ya no están en La Libertad Avanza, pero estuvieron hasta hace 2 minutos. Y ahora van a entrar el 10 de diciembre Karen Reinhardt, Virginia Gallardo. Hay como algo en común de perfiles más tipo vedette o tipo mediáticas, que después en el recinto o en la política hay discusiones que, esto va por mi cuenta, pero parecen más de discusiones de intrusos o de LAM que de discusiones políticas. Incluso el video que veíamos el otro día de Lemoine filmándolas a ellas y Pagano tirándole una hoja y ella diciendo me pegó, como las eligen por ese perfil. Hay algo de prejuicio nuestro, de criticar que se manejen así. ¿Cómo las ven a ellas? Bueno, estas mujeres son, para las mujeres con las que nosotros trabajamos, como parecidas a Lilia Lemoine, ¿no? Están ahí por atributos físicos, por vínculos con políticos, por ser hijas de o por conocerlos, ¿no? Hay una nota muy interesante de Lorena Álvarez en Panamá sobre el escándalo en el recinto, digamos, pensando cómo de algún modo la lógica del espectáculo se traslada también a la política. Pero nosotras insistimos en un punto que es el que observamos en estos grupos de mujeres, que fueron 5 grupos de mujeres alrededor de todo el país, que es que ellas quieren llegar por mérito propio, ¿no? Y el mérito en la política tiene que ver con estar formado y saber de qué hablas, ¿no? Bien. Cuando a Lilia Lemoine la mandaron a Ucrania, una de ellas publicó en redes, ¿qué hace esta mujer ahí? O sea, sí, con el cosplay de toda faginada. Exacto. ¿Qué hace esta mujer ahí? Un poco les dan vergüenza ajena, ¿no? Podríamos decir, interpretar a partir de las conversaciones que tuvimos con ellas. Ahora, por ejemplo, hay un capítulo que se llama Merecer el éxito, que me interesó especialmente porque son mujeres hablando de guita, que es un tema que les cuesta a todas las mujeres, ¿no? Y armando encuentros para hablar de emprendedorismo. Y hay una cuota de coaching y de lema motivacional y de equiparar a la CEO de una compañía con la trabajadora de plataformas o con la desempleada que arranca una pyme. Son mujeres también que se organizan y, por lo que vi en el libro, tienen visión de futuro. Eso también está. Y lo de el capitalismo es mi mejor amigo. Sí, ellas creen, y hay algo también ahí de picantearla, ¿no? Digamos, cuando ellas van al 8 de marzo dicen nosotras queremos tener lugar el 8 de marzo, y también van con banderas que saben que generan controversia, y a las más jóvenes un poco esa cosa de picantear les gusta, ¿no? ¿Qué banderas, por ejemplo? Perdón. Banderas libertarias o banderas que dicen... Perfecto, que generan controversia dentro de la movilización. Dentro de la movilización, más que controversias... rechazo. Entre otras cosas, lo que les valió en alguna oportunidad que las echaran de la marcha o escupieran o les pidieran que se retirasen. Sí, ese relato está de manera transversal a todas, como quisimos ir, no pudimos, y las estrategias para volver de maneras disimuladas, por ejemplo, sin banderas, o hacer eventos paralelos o a puertas cerradas o públicos, pero con invitación como en la legislatura cuando empezamos nosotras el campo. Entonces hay algo de picantearla. Bueno, las zurdas son anticapitalistas, nosotras amamos el mercado, ¿no? Entonces, por ahí van con esas banderas de el capitalismo es el mejor amigo de la mujer, ¿no?
que cuando las ves, bueno, generan también esa controversia, pero más allá de eso, ellas discuten, autoras que se discutieron dentro de los feminismos, como Camille Paglia, que dice, bueno, los electrodomésticos liberaron de las tareas domésticas a muchas mujeres. Digo, esto dio lugar a muchas controversias, ¿no? Obviamente, pero también hacen una genealogía de los hitos de la historia de las mujeres empoderadas, que tiene que ver con la posibilidad de votar, la posibilidad de divorciarse, de abortar y de abrir cuentas bancarias, ¿no? Entonces ponen en otros términos la situación, encuentran otras palabras y ellas disputan el uso de las palabras, de las maneras de adherir al aborto sin usar el pañuelo verde porque es el de las zurdas, encontrar un lugar propio, términos propios, palabras propias para evitar ese feminismo liberal donde la relación con el capitalismo aparece para ellas como una oportunidad, porque se ven un poco como sujetas emprendedoras de sí mismas. Nosotras encontrábamos de repente frases motivacionales, empresariales, pero al mismo tiempo veíamos mujeres que en la pandemia emprendían con proyectos como velas o venta de ropa en Instagram, ¿no? Un poco parecido al perfil de las Carinas, ¿no? Y en ese sentido, eso que es hablar como cuáles son las mujeres que están en posiciones de liderazgo o CEOs de compañías, ese discurso sobre las mujeres que rompen los techos de cristal en las empresas, pero les hablan a mujeres que hacen otro tipo de emprendimientos y le dan a esa pedagogía un valor, ¿no? Saber hablar de plata, invertir, pero de nuevo no son crypto sisters, ¿no? Sino que son mujeres que quieren por ahí cuidar su salario, ver cómo hacer. Y esta narrativa creo que está compartida entre varones y mujeres, ¿no? Esta idea de, bueno, Milei dijo lo que yo pensaba, yo quiero, me acuerdo una vez que Milei dijo, no, que en la sociedad argentina pueda comprarse una moto, ¿no? Como las aspiraciones tenían que ver con condiciones un poco básicas de existencia y sobre todo en las más pibitas que están atravesadas por la precariedad, por la informalidad. Por eso a ellas la pandemia también las motivó, como a los varones, a pensar, bueno, hay que romperlo todo, no podemos más con la inflación. Tuvimos entrevistadas que contaban cómo remarcaban los precios en el negocio de billutería de su abuela en el conurbano bonaerense. O sea, es muy distinto el perfil de estas pibas que el de las señoras que son de familias aristocráticas y viven del campo. Todas están juntas, pero sus perfiles son diferentes. Che, No, ¿y son anti-varón, anti-macho, anti...? No, de hecho es uno de los elementos que discuten o que ellas definen que pertenece al feminismo de las zurdas, ¿no? Ellas le dicen, no, nosotras no somos antimacho de ningún modo. Y en un punto tienen una disputa porque los varones en sus espacios no les dan la bienvenida, pero no quieren tener esa posición, ¿no? Pública. Consideran que, bueno, que eso ha sido un error. No se presentan como antimacho discursivamente, ¿no? Yo tengo más preguntas, pero abro acá. No, yo veo en muchas de ellas, no me refiero a las feministas de las nuevas derechas, quizás intuitivamente de hablar con ellas en las movilizaciones, pero no solo la base militante de Milei, sino también algunas dirigentes. Creo que lo hablamos un poquito cuando hicimos el perfil de Lemoine, que son mujeres que también buscaron o el éxito o la fama de muchas formas y terminaron encontrando en el libertarismo, en el mileísmo, una identidad fuerte y un lugar de pertenencia. Y que podrían haber caído en otro lado, digo, en el cine o en el cosplay, como buscó Lemoine, o en cualquier otro lugar. Pensaba en eso, ¿no? Que quizás muchas de ellas se encontraron en un grupo de pertenencia, un lugar donde son aceptadas, donde también son aceptadas por otros varones, ¿no? Aunque estén en minoría. Y que en muchas de ellas no hay un componente ideológico tan fuerte o tan rígido. Casi siempre la ideología es algo que se genera como una parte de la sociabilidad, de leer los libros. O sea, es muy difícil pensar que la ideología está antes del activismo, ¿no? Claro. Muchas fueron a manifestaciones anticuarentena, al cumpleaños de Milei, se encontraron ahí, empezaron a leer libros, construyeron sociabilidad. Y hay algo de la dimensión de la incomodidad, ¿no? Esto de leo bibliografía, pero esto no satisface mis respuestas. Chicas que iban al colegio y decían, che, pero yo acá no puedo hacer las preguntas. Por ejemplo, una que iba al Nacional Buenos Aires y decía, acá hablan de Santiago Maldonado y yo estoy en contra de esto. O voy a la marcha a favor del aborto y gritan, Macri basura, vos sos la dictadura. Esa incomodidad de estar en lugares donde se sienten un poco distintas o parias, y el mileísmo como un lugar que albergó un poco todo eso, pero que tiene un hilo común, ¿no? El antikirchnerismo es un elemento común, la narrativa antiprogresista es un elemento común. Si las señoras liberales son antiperonistas desde la cuna, nos dijo una,
las más jovencitas son más antikirchneristas, Claro. la narrativa antiplanera, ¿no? Digamos, hay un hilo que permite pensar a estas 3 generaciones como la historia de las mujeres en las derechas en los últimos 40 años, ¿no? Con los tonos y con las particularidades. Pero el encuentro en la pandemia, cuando te decían quédate en casa y ellas iban a las manifestaciones, encontrarse en las manifestaciones con alguien tiene mística. Y de hecho, una de nuestras entrevistadas, cuando vio la tapa del libro, dijo, me gusta mucho la serpiente, porque esa serpiente nos recuerda el carácter contracultural que tuvo el mileísmo y el desafío que tenemos ahora de no burocratizarnos, ¿no? Entonces, perder la mística es algo que también les genera inquietudes, como cualquier movimiento político que se oficializa y que tiene que lidiar con situaciones complejas, ¿no? Como el manejo de la economía, casos de corrupción, que son parte de su conversación y del desencanto de algunas de ellas también, ¿no? Última y cerramos. Última y cerramos. Sí, ¿es posible integrar estos feminismos con los feminismos de la última ola más asociados al progresismo o al wokismo? ¿Es posible tener una conversación? A nosotras nos encanta que el libro haya generado esa pregunta, porque esa pregunta que nos haces, Vicky, nos las hicieron en otros espacios progresistas y también nos las hacen las mujeres que protagonizan este libro, ¿no? ¿Es posible conversar con ellas? Cruzada, ¿no? La pregunta. Nosotras las vimos compartir espacios sin que ellas lo supieran. Por ejemplo, las mujeres liberales participaron de la presentación del proyecto de paridad para la designación en la Corte Suprema de Justicia. El proyecto de paridad. El proyecto de paridad para la Corte Suprema de Justicia, cuando se estaba discutiendo el cargo vacante. Paridad de género, Paridad ¿no? de género, exacto. Estaban las mujeres liberales y también estaban colegas más vinculadas al feminismo progresista en la misma escena. No lo sabían, pero la compartían. Estuvieron en la misma escena en la plaza del 2018 para la aprobación de la ley. Algunas de ellas, no todas las de este libro, pero algunas de ellas. Están en las marchas del 8M. En la convocatoria en repudio al triple femicidio del mes pasado, las más jovencitas que ingresaron a la militancia este año, nosotras después de hacer el libro dijimos, che, en marzo de este año, ¿va a quedar algo con esta avanzada del antiboquismo de Milei? Bueno, no solo quedaron mujeres, sino que llegaron chicas muy jóvenes de 18, 19 años, que en las redes convocaron a la marcha en repudio al triple femicidio. Y al final de la convocatoria decía, decirle a tu mamá, a tu tía, a tu abuela, a tu prima, a tu vecina, que no falte ninguna, ¿no? Entonces, bueno, estaban ahí en ese mismo lugar. Tal vez hay algunos puntos en común, por ejemplo, la agenda de la violencia de género, sin duda lo es, y hay grandes diferencias en relación a lo que luego votan y a lo que piensan de la economía y sobre todo el rol del Estado. Bien. Bueno, las autoras Melina Vázquez, Carolina Espataro. El chat dice que no hay forma. No hay forma. El chat bueno. dice, por las dudas, rápido que no. Bueno, fíjate que acá, hacía 5 años, un chico subido a un container de basura Absolutamente. decía que Milei no iba a ser presidente y acá estamos. Absolutamente. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Gracias por invitarnos. El chivo correspondiente van a presentar el libro, ¿no? ¿Pronto? Sí, el jueves que viene vamos a estar en la librería Badaraco y el 9 de diciembre vamos a estar en Naeski. Así que... Ahí Ahí está. queda el flyer para quien quiera hacer pausa y ver toda la data. Ah, estoy yo ahí, pero Ah, la mirá. nota no fue por eso igual, ¿eh? Jueves Sí. 30 de octubre, Avenida Entre Ríos 921, esto es en la ciudad de Buenos Aires, a las 7 de la tarde, la presentación del libro Sin Padre, Sin Marido y Sin Estado, del cual hemos estado conversando en esta última media hora de programa.